Al anterior módulo, al segundo o a la segunda unidad respecto a evaluación cuantitativa netamente y aquellos parámetros que hay que tomar en cuenta al momento de la evaluación. Y pues los casos clínicos en general estuvieron dirigidos a explicar y especificar algunas particularidades de lo que es la integración misma de los datos como tal y las particularidades respecto a la evaluación cuantitativa. Entonces, en cuanto a los casos clínicos, vamos a seguir haciendo revisión de casos y vamos a denotar algunos parámetros desde lo que es justamente la evaluación particular de cada una de las unidades funcionales del proceso de evaluación misma. Entonces, pues al respecto, justamente y respecto a los objetivos de aprendizaje de esta unidad, es que vamos a referir que, en primer lugar, pues nos dedicaremos a conocer justamente las particularidades metodológicas de este proceso de evaluación cuantitativa, además de establecer las etapas relacionadas con el proceso de evaluación misma, determinar así los diferentes subsistemas de evaluación neuropsicológica y finalmente conocer la metodología de evaluación de cada uno de los subsistemas de procesamiento neuropsicológico. Sabemos que para cada instrumento que aplicamos en el ámbito neuropsicológico, pues se dan indicaciones acerca de la forma de controlar cada una de las variables en las tareas, a fin de determinar lo que vendrá a ser cuál de estas es la responsable de los fracasos del paciente respecto a las tareas. Estas modificaciones o ayudas graduales que nosotros podemos brindar al paciente al momento de evaluar una tarea solo son permitidas pues si no interfieren con la prueba en particular, es decir, si no cambian significativamente la naturaleza de la prueba, de forma que nosotros ya no podamos volver a aplicar válidamente con este paciente la prueba en su forma original. Entonces, sabemos que en el proceso mismo hay que ser flexibles respecto a lo que es el planteamiento de las tareas para poder también generar motivación en lo que es el rendimiento de nuestro paciente. Obviamente, pues en cuanto a los criterios para seleccionar un instrumento u otro frente al proceso de evaluación, ante todo van a estar determinados por la hipótesis que intentamos someter a verificación. Esto es justamente relacionar el componente del sistema al que se refiere la hipótesis y contrastar esta con la alteración o daño cerebral adquirido. En segundo lugar, en el caso de cada paciente, justamente vienen dictados por el funcionamiento correcto o alterado de estos componentes de su sistema y que participan en la ejecución de tareas, diferentes particularidades de las que se refieren a la hipótesis. En muchos casos pues no podemos evaluar un componente del sistema mediante tareas en cuya ejecución van a participar otros componentes que estén alterados, ni podemos evaluar un componente alterado del sistema mediante tareas que requieren la participación de ese componente, por ejemplo, para la comprensión de instrucciones o la comunicación de respuestas. Por ejemplo, no podemos evaluar, sea así, lo que son funciones de aprendizaje mediante una prueba de aprendizaje de una lista de palabras, si el paciente, por ejemplo, presenta un déficit tipo anómico.
En tercer lugar, pues la selección de las tareas que vayamos a realizar puede estar condicionada por lo que vendrá a ser el nivel, educativo del paciente. En este caso, frecuentemente, esta variable en particular ejerce un condicionamiento muy importante sobre lo que es el conocimiento de los déficits, por ejemplo, sensoriales y motores del paciente, especialmente en el caso pues, de pacientes con traumatismo cráneoencefálico. El orden en que se presenten estos condicionantes pues siempre ha de ser respetado al momento de la evaluación como tal. Si un paciente, pues, por ejemplo, no puede ejecutar una tarea específica respecto a la evaluación como tal, nosotros sabemos inmediatamente pues que no ha podido de hecho ejecutarla. Entonces en este cometido es preferible que el paciente ejecute la tarea aunque tenga diversos fracasos en la misma, y así nosotros podremos analizar sus errores. Entonces esta calidad de los fracasos del paciente en las diversas tareas que le vayamos a plantear nos van a permitir establecer aquellos fundamentos observacionales que además nos permiten generar lo que son hipótesis diagnósticas a través del funcionamiento mismo del paciente y del desempeño en las tareas planteadas. Por esto también es preciso, en muchos casos, evitar tareas que vayan a desbordar las capacidades de nuestro paciente y poder sustituir en muchas oportunidades otras tareas que estén más al alcance de sus capacidades, las que sean pues capaz justamente de abordar y de tener éxitos en el momento de lo que es la valoración como tal. Evidentemente, lo que se cuantifica respecto a la evaluación, pues en general son los primeros intentos y no así, por ejemplo, las adecuaciones que nosotros le vayamos a generar a la prueba para que nuestro paciente no se frustre pues con la tarea específica de evaluación. Entonces, dentro de estas especificidades de lo que es la evaluación neuropsicológica, desde la aproximación cuantitativa como tal, existe pues en general lo que es un proceso respecto a lo que es el proceso de evaluación. El proceso de evaluación neuropsicológica justamente es parte siempre de los resultados de una evaluación psicológica más o menos estándar. Esta evaluación estándar está encaminada a sondear lo que es el funcionamiento de cada uno de los subsistemas del sistema global de procesamiento de la información. Es así que evaluamos en este cometido, vamos a generar evaluaciones respecto a los sistemas atencionales, a los sistemas de memoria, a los sistemas perceptivos gnósicos y además los sistemas de lenguaje como los sistemas de funcionamiento ejecutivo en general. Para este cometido pues se suelen utilizar diversas escalas como son las escalas de inteligencia. Una buena escala de inteligencia que por ejemplo esté respaldada por una prueba tan eficiente como es la prueba del WISE o las escalas de Wechsler, que nos pueden evaluar este parámetro, y además pues la selección de una serie de test complementarios que evalúen los subsistemas que no están representados en esta escala general de inteligencia. Es así que en el caso de que, por ejemplo, estén representados, también existen diferencias en el modo de aplicación de la prueba neuropsicológica como tal,
y es así que nosotros seleccionamos estas pruebas complementarias para evaluar áreas específicas en procesamientos del lenguaje, de funciones gnósicas, de funciones prácticas, de aprendizajes verbales y no verbales y el resto de subsistemas diferenciales. Entonces, estas pruebas obviamente se aplican rigurosamente siguiendo las instrucciones de aplicación y de puntuación que están establecidas en sus respectivos manuales. Esto nos va a permitir además comparar a nuestro individuo o a nuestro paciente con grupos normativos correspondientes para poder obtener lo que son las puntuaciones típicas necesarias para documentar la presencia tanto de deterioros como de perfiles cognitivos, y en términos ya de puntuaciones en las pruebas que se sitúan dentro de lo que es la media correspondiente al grupo poblacional del paciente y sus puntuaciones en las pruebas los vamos a situar por encima o por debajo de ellas. Es así que también es preciso comparar estas puntuaciones típicas o las puntuaciones que vayamos a obtener en las pruebas de aplicación neuropsicológica con un nivel premórbido estimado del paciente. Es decir, que pues con estas puntuaciones que se esperan en estas pruebas, en un individuo, por ejemplo, que tenía un nivel académico y ocupacional premórbido X y un ajuste familiar, ocupacional y social también respecto a su contexto. Entonces este punto pues es un punto clave para establecer lo que es una línea base de comparación con el desempeño actual de nuestro paciente. Es así que muchas veces a partir de la estimación que se hace respecto a los cocientes intelectuales, una media que se equipare, por ejemplo, a 100 puntos, pues en particular nos traduciría un deterioro importante, ya que por mucho que esta cifra pues corresponda, por ejemplo, a una media de grupo normativo, pues el nivel estimado de rendimiento de nuestro paciente no reflejará justamente la realidad de la puntuación obtenida en la evaluación de su cociente intelectual. Para determinar justamente lo que es una puntuación que vendría a ser inferior a la que nosotros esperamos en el rendimiento de cada uno de nuestros pacientes, obviamente debemos hacer la correspondencia a un déficit específico que esté formando parte del funcionamiento cognitivo o que corresponda, por ejemplo, a un deterioro cognitivo respecto a su funcionamiento previo. Entonces esto solamente lo podremos establecer a través de una comparación del individuo pues consigo mismo, es decir, la comparación mórbida a partir del daño cerebral adquirido con los niveles premórbidos de desempeño del sujeto. Obviamente, teniendo en cuenta que no podemos esperar que pues, un paciente neuropsicológico vaya a obtener puntuaciones homogéneas en las pruebas como tal, lo más probable es que justamente su coeficiente intelectual no nos traduzca ninguna realidad. Es así que los funcionamientos respecto a las pruebas realizadas para evaluar lo que es el desempeño intelectual del paciente van a diferir en lo que es el rendimiento intra-test de las pruebas de aplicación neuropsicológica. En el caso pues de los pacientes neurológicos, obviamente el grado de dificultad de cada uno de los elementos no es algo intrínseco a la tarea del elemento en particular, sino que va a depender de cada una de las funciones cognitivas a las que, por ejemplo,
esté en concordancia con un elemento, por ejemplo, que esté intacto o que tenga algún déficit en cada paciente en particular. Es así, pues, que cada uno de nuestros pacientes va a presentar un cuadro de dispersiones intrapruebas diferente y que puede ser más o menos importante o no, y que pues no va a quedar reflejado solamente en la puntuación total que obtienen esa prueba, sino pues justamente la variabilidad de estas dispersiones nos va a generar la particularidad del funcionamiento mismo respecto al daño cerebral adquirido. Entonces el desempeño en cada una de las tareas intratest justamente van a variar porque pues nuestro sujeto es un paciente con daño neurológico como tal. En este sentido, pues justamente se establecen dentro de los criterios específicos de evaluación que la evaluación neuropsicológica posee lo que es una etapa previa de evaluación que consiste en hacer una evaluación psicológica estándar. Esta evaluación psicológica estándar está dirigida a evaluar tanto procesos de funcionamiento intelectual como aquellos procesos que puedan interferir en el rendimiento de las pruebas. El trabajo pues con individuos con el cerebro intacto y el trabajo con individuos con el cerebro dañado necesariamente es muy diferente. En el primer caso, pues en individuos sanos, digámoslo así, o con rendimiento cognitivo normal, lo que estableceremos más que nada son la obtención de perfiles cognitivos como tal, o incluso el potenciamiento de esas unidades funcionales que están intactas en ese individuo, mientras que con pacientes con daño cerebral adquirido, el trabajo variará específicamente en la obtención justamente de aquellos componentes que se encuentren alterados o dañados respecto a la lesión anatómica que vayamos a observar en el paciente. Entonces, en este caso, el trabajo se diferencia además por los procesos que generan a partir de lo que es la evaluación, los procesos que están relacionados con el planteamiento mismo de un plan de rehabilitación específico para cada uno de los pacientes. Asimismo, pues no podemos confundir lo que es, por ejemplo, un individuo con lesión cerebral, incluidos incluso los pacientes con demencia, que son procesos adquiridos, no podemos compararlos con pacientes o sujetos con un deterioro cognitivo respecto a lo que es un paciente sano. Entonces, un proceso de deterioro cognitivo, por ejemplo, en daño cerebral adquirido, difiere mucho a un proceso de deterioro cognitivo normal referido, por ejemplo, a la edad del sujeto. Entonces, son dos poblaciones distintas, no comparables en el caso de deterioros cognitivos como tal. Obviamente en el individuo lesionado cerebral, pues existen componentes comprometidos del sistema de funcionamiento, pues que justamente han dejado de funcionar correctamente, lo que trae consigo pues un cerebro cualitativamente diferente del cerebro normal respecto a lo que es tanto funcionamiento como anatomía conservada, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se trabaja de distinta manera con estos sujetos. Obviamente estas diferencias cualitativas entre lo que es el cerebro dañado y el cerebro intacto van a obligar a que los procedimientos psicométricos que vayamos a utilizar en la etapa previa a la evaluación neuropsicológica como tal
se diferencien del procedimiento usual que realizamos, por ejemplo, en la clínica psicológica. Entonces, en este sentido, por ejemplo, una prueba de Weiss en sujetos sanos me servirá para establecer los niveles de coeficiente intelectual, mientras que en un proceso de alteración por daño cerebral adquirido, el WISE me denotará algunos otros elementos de funcionamientos específicos a nivel cognitivo y de rendimiento del paciente. Existen dos particularidades respecto al proceso previo mismo antes de la aplicación de las pruebas neuropsicológicas. En primer lugar, previamente al inicio de este proceso, debemos determinar si nuestro paciente presenta o no déficits, por ejemplo, sensoriales. En este sentido, debemos evaluar previamente, principalmente si nuestro paciente presenta, por ejemplo, alteraciones de tipo visual o alteraciones de tipo auditiva. O también evaluar, por otro lado, si tiene dificultades o déficits motores respecto, por ejemplo, a problemas articulatorios que no le permitan desempeñar correctamente una tarea, por ejemplo, de tipo verbal, u otro tipo de déficits motores que tienen que ver justamente con control de miembros inferiores y de miembros superiores, que también podrían ser requisitos para evaluar específicamente procesos como son las praxias tanto visoconstructivas como las praxias de tipo ideativas e ideacionales. En segundo lugar, y un área muy importante dentro de lo que es la etapa previa a lo que es la evaluación neuropsicológica formal, pues son la evaluación justamente de alteraciones en los componentes de atención y de orientación. Es así que pues muchas veces nuestros sujetos, que son pacientes neuropsicológicos, frecuentemente tienen este tipo de alteraciones presentes en su sistema funcional como tal. Entonces, la alteración de la función y de la orientación deben ser previamente evaluadas antes de la aplicación de una evaluación más formal desde el punto de vista de la neuropsicología. Obviamente ambos conjuntos de funciones, tanto atencionales como de orientación, deben ser cuidadosamente evaluados antes de iniciar la evaluación del resto de las funciones cognitivas, porque estas pueden ser variables importantes que vayan a interferir en el desempeño mismo de la prueba. Obviamente desde lo que es la evaluación a las alteraciones del proceso atencional, nosotros estableceremos que solo en la medida en la que el paciente sea capaz de sostener su atención durante todo el tiempo que dura justamente la presentación de las instrucciones y la ejecución de un elemento de una prueba, pues solamente en este sentido, pues vale la pena aplicar dicho elemento respecto a la tarea como tal. De otra forma, si existe una alteración importante en el proceso atencional, debe ser preciso justamente darle tiempo al paciente para que se tome un descanso entre un elemento y otro y presentarle nuevamente las instrucciones antes de pedirle que ejecute los elementos siguientes de las tareas que le vayamos a plantear. En estas condiciones de alteración de la atención, pues es poco o nada rentable el proceso de evaluación de los otros componentes funcionales del sujeto. En este caso, primeramente sería necesario pues rehabilitar las funciones de orientación, de atención o de ambas antes de poder abordar la evaluación de otras funciones. Sabemos que el proceso atencional
y el de orientación, pues son los procesos más básicos de funcionamiento cognitivo como tal, y a partir de ellos es cómo se generan pues las concordancias o los buenos desempeños respecto al funcionamiento general cognitivo del paciente. Es decir, sin un proceso de atención, por ejemplo, no existe un buen proceso de memorización. Sin un proceso de atención como tal, tampoco existe un proceso adecuado respecto a lo que es funcionamiento ejecutivo. Entonces tenemos que tratar en lo posible de que nuestro sujeto presente las condiciones básicas respecto a atención como tal, es decir, que pues nuestro paciente se encuentre en estado de alerta, consciente de su entorno, consciente de su propia corporalidad, ¿no? Respecto a lo que es justamente el establecimiento de dónde está situado en el momento de la evaluación. Entonces, si tenemos esos componentes indemnes y además si tenemos un proceso que nos juega a favor respecto a la motivación hacia la prueba, pues tendremos una evaluación mucho más precisa de estos elementos. Obviamente, y a partir del establecimiento de esta etapa previa de lo que es la valoración neuropsicológica, podremos establecer si requerimos o no de añadir una serie de procedimientos que nos permitan recoger información complementaria al respecto. Para ello, pues, es necesaria justamente esta particularidad de añadir otros procedimientos para la formulación de hipótesis que sean capaces de guiar la evaluación neuropsicológica como tal. Entonces, en este sentido, nosotros ya a partir de este proceso previo de valoración como tal, podremos establecer si nuestro paciente requiere, por ejemplo, de valoraciones mucho más específicas y que vayan a confirmar y contrastar también nuestras hipótesis de investigación como tal. Respecto a esta particularidad de añadir otras técnicas y otros procedimientos, existen tres particularidades que debemos tomar en cuenta, particularidades metodológicas para el proceso de iniciación del acto mismo de la evaluación neuropsicológica y también para el desarrollo mismo de la misma. Entonces, en este sentido, pues, por un lado tenemos que, justamente debido a que el orden de dificultad de los elementos se ha establecido con el grupo normativo y en muchos casos no es aplicable al paciente con lesión cerebral porque, pues, obviamente el cerebro de este tipo de pacientes neurológicos es cualitativamente diferente al grupo normativo de base y en este caso pues se debe aplicar la totalidad de las tareas que constituyen una prueba. Esto pues sin detener específicamente la tarea tras determinado número de fracasos, como suele suceder en el caso de las reglas del establecimiento de los manuales de las pruebas. ¿Esto por qué? Porque si nosotros detenemos el proceso de evaluación tras un número de fracasos de nuestro sujeto, no podremos justamente establecer nuestras hipótesis cualitativas respecto al funcionamiento del paciente. Entonces es importante, habíamos dicho en un inicio de esta presentación, que es preferible que el sujeto cometa errores y en la producción misma de la prueba a que pues no desempeñe ninguna tarea respecto a la prueba planteada. Entonces, si nuestro sujeto comete errores o comete fracasos en la producción de la prueba, esto es mucho más
sustentable para lo que es la evaluación del proceso cognitivo como tal. Obviamente, pues sin embargo, a la hora de obtener puntuaciones típicas, no tomamos en cuenta los elementos superados tras el número de fracasos del sujeto. Lo que tomamos en particular es la evaluación misma de los primeros intentos, pero dejamos que nuestro paciente pueda producir hasta lograr, por ejemplo, un éxito en una tarea que previamente había fracasado. Debido también a lo que es el enlentecimiento general del procesamiento de la información, que en general pues va a aquejar a todos los pacientes con lesión cerebral, con independencia obviamente de la naturaleza y de la localización de sus lesiones, se permite también al paciente seguir trabajando una vez que se han agotado los tiempos límites establecidos por algunas pruebas. En este sentido, nosotros debemos anotar lo que tiene realizado al cumplirse el tiempo establecido o el tiempo límite, así como el tiempo que tarda en complementar cada una de las tareas. Esto también es importante para evaluar el funcionamiento de lo que es el procesamiento de la información y medimos justamente si este proceso está adecuado a los tiempos requeridos o si es un proceso mucho más lento, pues ya nos denotará alguna particularidad objetiva respecto a una hipótesis que tiene que ver justamente con lo que es un procesamiento mucho más defectuoso, ¿no? En este sentido, podemos evaluar si nuestro paciente está cursando con una bradisiquia general respecto a lo que es el funcionamiento patológico y relacionado con justamente las lesiones de daño cerebral que haya adquirido en ese proceso. Obviamente, al obtener las puntuaciones típicas, nuevamente, no vamos a tomar en cuenta los éxitos que alcance después del límite de tiempo establecido en los manuales de las diferentes pruebas. Finalmente, para ello, para este proceso, para seguir con este proceso, durante la aplicación de las pruebas, se debe observar y anotar, y si es posible, grabar, si se tratan, en el caso de respuestas verbales, cómo procede el paciente en todos los intentos que realiza para resolver cada una de las tareas de las pruebas aplicadas. Obviamente esta observación para ser útil, pues ha de estar guiada justamente por los conocimientos que posee el neuropsicólogo. Esto tiene que ver, habíamos comentado, con las habilidades clínicas y las habilidades de tipo diagnóstico que posee el evaluador o el neuropsicólogo en este caso. Entonces, el darle la interpretación correcta justamente a estos intentos que realiza el paciente y a estos funcionamientos que realiza aparte de los estándares ya establecidos por la prueba. Entonces da la particularidad justamente de establecer cómo funciona pues el sistema de procesamiento normal y cómo puede resultar, por ejemplo, fraccionado por una lesión cerebral adquirida. Una buena evaluación global de base es indispensable en todos los casos en la evaluación neuropsicológica como tal, sea cual sea la finalidad de esta. El objetivo principal pues es el de determinar las relaciones de causalidad entre los diferentes déficits que presenta un paciente. Entonces, esta evaluación global nos va a permitir acercarnos mediante el funcionamiento mismo del paciente respecto a las tareas de evaluación a lo que son los procesos relacionados con la lesión, por ejemplo, anatómica. Es decir, si mi paciente rinde mal en tareas que tienen que ver con funcionamiento ejecutivo, inmediatamente estableceré una relación de causa y efecto
respecto a un mal funcionamiento del lóbulo frontal como tal. Entonces vamos estableciendo concordancias entre lo que es la lesión anatómica del paciente y su funcionamiento cognitivo y de desempeño en las diferentes tareas. Obviamente cada subsistema cognitivo es inseparable del contexto global, tanto cognitivo y afectivo, en el que está inmerso. Es así que pues funciones como la atención, la memoria de trabajo, el fondo general de conocimientos, el control ejecutivo, van a participar en mayor o menor medida de las diferentes etapas de procesamiento de la información por otros sistemas, incluso en aquellos componentes que nosotros creemos más encapsulados. Esta teoría viene respaldada por justamente la teoría factorial, la teoría de la modularidad de la mente y obviamente de las unidades funcionales. Entonces, si hacemos una revisión de estas tres teorías, nosotros podemos comprender cuál es el funcionamiento global de nuestro paciente a partir, por ejemplo, de los fallos que vayamos a observar en sus procesos de ejecución como tal. Entonces sabemos que todos los componentes están relacionados entre sí y que pues no existen componentes aislados de funcionamiento, ¿no? Entonces sabemos además que todo el cerebro, todo el sistema nervioso central y específicamente pues el encéfalo es una red general de funcionamiento que tiene que ver justamente con la integración de todos estos haces de fibras nerviosas que lo componen. Entonces, si vemos la complejidad de los haces de fibras nerviosas que componen a la masa encefálica como tal, podremos entender mucho más claramente cómo funcionan justamente las unidades respectivas de cada una de las habilidades cognitivas específicas de nuestros pacientes. Obviamente una evaluación que ignore las relaciones entre los subsistemas de interés y los demás subsistemas presenta un riesgo muy elevado de inducirnos a proceder erróneamente en cuanto a nuestro razonamiento y obviamente en nuestro consiguiente trabajo respecto a la evaluación neuropsicológica, ya sean objetivos investigativos u objetivos clínicos de evaluación. Entonces, no debemos ignorar ninguno de los componentes que estén tanto alterados como indemnes en el proceso de funcionamiento de los pacientes. Voy a parar un segundito aquí para nuevamente pedirles disculpas por la conexión. Obviamente se hizo una conexión muy tardía porque hubo un problema con la plataforma. Creo que se cambió justamente, sí, se cambió el código y estuvimos con problemas de conexión. Así que hoy vamos a revisar muy rápidamente lo que era el contenido mismo de la tercera unidad y porque estamos dando inicio a esta tercera que vendría a ser nuestra última semana y vamos a justamente comentar algunas particularidades de lo que es la especificidad en evaluación neuropsicológica desde el punto de vista obviamente cuantitativo del cual pues trata nuestro módulo general. Entonces, en este sentido, habíamos comentado también que estuvimos haciendo la revisión de casos clínicos para asentar mejor la teoría y, hice una pequeña introducción de lo que es, o más bien de lo que son las particularidades desde la evaluación neuropsicológica respecto a estas especificidades que hay que tomar en cuenta
al momento de un proceso de evaluación. Entonces, sí sé que se pudieron conectar muy tarde. Yo también me conecté como a las 7:30 o más, no más, mucho más, como casi a las 7:40, y entonces sí hubo un desfase de tiempo. Entonces vamos a tratar de complementar el día jueves mucho mejor este punto para que no haya desfases en cuanto a la teoría como tal. Entonces vamos a proceder ahora sí a la revisión de otro caso clínico. Este caso clínico está referido específicamente a lo que es un proceso desde el ámbito de evaluación neuropsicológica, pero referida, por ejemplo, a un proceso de investigación como tal. Este caso clínico es un caso clínico infantil, tal cual me lo habían solicitado. Entonces vamos a revisar hoy este caso y el jueves vamos a revisar otros dos casos que también tienen que ver con evaluación neuropsicológica infantil y otro particular que tiene que ver con evaluación neuropsicológica del hemisferio derecho. Entonces, estos casos me parecen interesantes para poder justamente comentarlos, y el sábado también poder hacer lo mismo que estuvimos haciendo, como una pequeña discusión o una pequeña justamente participación para comprender mejor el caso o los casos que vayamos a revisar. Entonces, en este caso encontré una cita muy bonita que decía justamente que toda historia clínica como monografía de una enfermedad individual debe contener una patología y una terapéutica completas de la enfermedad en cuestión, e indicar la diferencia individual del sujeto en cuya virtud pues esa enfermedad se ha hecho enfermedad individual, así como los momentos especiales que determinaron su curación. Entonces, bien sabemos que la historia clínica pues es una de las partes más importantes de lo que vendrá a ser el contenido desde la evaluación neuropsicológica, es decir, la integración de la historia clínica más el proceso de evaluación neuropsicológica mediante la aplicación de pruebas estándares como tal, nos brindará mayor acercamiento hacia las hipótesis diagnósticas que vayamos a plantear en nuestros objetivos tanto de investigación como en nuestros objetivos clínicos de evaluación. Respecto a este caso clínico en particular, pues se refiere a un paciente que se evaluó, un paciente de sexo masculino de 7 años de edad con diagnóstico de parálisis cerebral infantil y diplegia espástica. La lateralidad de este niño es diestra, y al momento de la valoración se encontraba cursando primero de primaria. Este paciente es remitido por el área de neuropediatría del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt para lo que es valoración por posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad. La madre del niño refiere que se le aplicó una escala de hiperactividad, y esta cumple con más de 6 criterios para lo que es el diagnóstico de inatención, pese a que ella comenta que en su casa o en el hogar pues no se presentan este tipo de dificultades. Al parecer, las dificultades en el campo atencional se hacen evidentes cuando ingresa a primero de primaria. Es de relevancia en este caso mencionar que la educación preescolar, el niño pues la cursó en una escuela de educación personalizada. En el colegio del paciente
o más bien en el colegio, este paciente pues demostraba problemas a la hora de copiar material visual, sobre todo cuando era necesario pasar, dice la redacción, justamente cuando era necesario pasar del tablero al papel, es decir, por ejemplo, realizar una copia de una frase en particular del pizarrón al cuaderno, y su rendimiento académico era bajo, lo que pues fue interpretado por sus profesores como un problema de comportamiento. En este caso particular habíamos dicho que es un planteamiento desde el ámbito de investigación en neuropsicología, y lo que se trata de establecer mediante el proceso de evaluación misma es si el niño cursa justamente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y además pues justamente recurrir al análisis de las demandas de la escuela, ¿no? O del área incluso de neuropediatría, que se refiere a que tiene estos tipos de problemas respecto a la copia de elementos de tipo visual. Entonces, pues buscando realizar justamente un barrido muy completo de las funciones cognitivas superiores del niño, el equipo de neuropsicología de este Instituto de Ortopedia elige un protocolo de valoración que permite enfatizar netamente en lo que son los procesos mnésicos, que tienen que ver con el área de memoria, los procesos atencionales, los procesos visoconstruccionales y funcionamiento ejecutivo como tal. Entonces, se aplican y se decide seleccionar las siguientes pruebas: la figura compleja de Rey o Straight, que mide lo que es la habilidad construccional, visoespacial y la memoria visual del niño. Además de una escala de inteligencia para niños de Wechsler, que en su tercera edición es la denominada WISC 3, la cual pues proporciona una medida general de lo que es el funcionamiento intelectual del niño, arrojando lo que es un perfil de las funciones superiores como tal. Asimismo, se decide seleccionar una prueba de evaluación de la curva de aprendizaje verbal de California, que evalúa particularmente la memoria de contenido verbal a corto y largo plazo. Asimismo, como un test de fluidez verbal, el COWATS, que mide la producción espontánea de palabras para estimar la capacidad de la fluidez de la asociación verbal. Y finalmente se aplica la subprueba del test de vocabulario de Boston, que mide la capacidad de denominación de los objetos. Respecto a la evaluación, pues se encuentra a un paciente que ingresa al consultorio neuropsicológico desplazándose por sus propios medios, y que establece un adecuado contacto con el evaluador y responde por su nombre. Ya en este sentido, nosotros podemos establecer que este paciente, en particular este niño, se encuentra orientado obviamente en las tres esferas: en espacio, tiempo y persona, y que además se encuentra alerta. Entonces, habíamos dicho en la revisión misma del contenido teórico anterior que justamente dos de los funcionamientos específicos que debemos evaluar previo a lo que es la aplicación misma de una prueba ya mucho más específica de evaluación neuropsicológica, justamente es el estado atencional y de orientación del paciente. Entonces vemos que este niño pues justamente tiene indemnes estos dos sistemas para lo que respecta a
a la evaluación neuropsicológica misma. Entonces, además, el niño es capaz de explorar el lugar y manipular los objetos, ¿no? Entonces, un niño, pues, que está alerta, está consciente de su entorno y es capaz, pues, de justamente interactuar con su entorno como tal. Durante las sesiones de valoración, él responde a las preguntas formuladas con un lenguaje coherente y fluido. Entonces ya esta pequeña evaluación que se hace casi a pie de consulta, es decir, apenas el paciente pues ingresa a consulta, nos sirve de mucho para orientar un poco lo que es el proceso de evaluación como tal. Entonces, ahí vemos las pruebas que se le aplicaron respecto a las funciones evaluadas. Se le evalúan las áreas de atención, de lenguaje, de praxias, de memoria y de funcionamiento ejecutivo. Durante la aplicación de las pruebas, pues se pueden ver especificidades en la producción como tal, respecto a los puntajes esperados y a los puntajes establecidos por la prueba. Entonces ahí vemos algunos rendimientos bajos respecto a algunas tareas específicas relacionadas con cada uno de los subsistemas particulares. En cuanto a la atención, pues justamente se denota que obviamente la atención, al ser un proceso básico para el aprendizaje, fue evaluada a modo de mucho más específico respecto a los niveles de atención selectiva, de atención sostenida y de atención alternante, tanto por canal visual como por canal verbal. Entonces, en el caso de la atención, para este niño, pues se encuentra un puntaje dentro de lo esperado para la atención sostenida, donde ya de entrada en esta tarea pues se descartan problemas a la hora de mantener la atención centrada en una tarea hasta cumplir un objetivo previamente establecido. La atención alternante indica también una buena capacidad para cambiar lo que es el ejercicio atencional y puntúa una desviación estándar por debajo de la media para la atención selectiva. En este caso se hace evidente una dificultad para ignorar estímulos provenientes del medio exterior y relevantes para una tarea, y esto dificulta su capacidad de discriminar detalles más finos dentro de un campo visual. Esto es pues que el niño se distrae con mucha facilidad. Es importante destacar que en este funcionamiento global de la atención, pues el niño es capaz de centrar su atención sostenida y alternante en situación de prueba, es decir, frente a la demanda misma de la prueba en particular. Pero en la cotidianidad, pues él tiene problemas para centrar su atención y para inhibir estímulos irrelevantes que interfieren con el desempeño de sus tareas. Entonces vemos que es un niño de centrar o capaz de centrar su atención justamente en procesos que pues le interesan, mientras que la atención referida a la atención selectiva como tal, se le dificulta por esta situación de que se distrae pues con cualquier ruido o interferencia externa que hubiese en el ambiente y que en el momento pues no es relevante para su desempeño. En cuanto al área del lenguaje, pues se denota que esta habilidad es una de las mayores habilidades del niño en particular. En la conversación, pues él presenta un lenguaje muy bien estructurado, espontáneo y fluido, mantiene lo que es la sintaxis, la pragmática y la semántica, y en la prueba la prueba o el subtest de vocabulario del WISC se obtiene un puntaje por encima de lo esperado, demostrando así su alta capacidad de conceptualización,
una riqueza de vocabulario en lo que es la conversación espontánea y su facilidad para la expresión oral. Asimismo, tiene una buena capacidad de abstracción, un lenguaje coherente, tiene buena estructuración, muy buenos niveles de discurso y de argumentación. Esta prueba del WISC y de las habilidades del lenguaje como tal se contrastan con lo que es la prueba del COWAT, donde el paciente tuvo un rendimiento dentro de lo que es la media poblacional en la parte que evalúa específicamente la fluidez verbal a nivel fonológico. En la evaluación del COWAT en el área semántica, pues puntúa en un nivel mayor a lo esperado para su edad, y esto sugiere una alta capacidad del paciente en lo que es justamente el procesamiento ejecutivo central a nivel de búsqueda de material verbal en cuanto a significados. Este resultado obtenido en ambas pruebas es respaldado por la prueba del vocabulario de Boston, donde el niño pues puntúa por encima de lo esperado para su edad y descarta lo que es una presencia de anomia, es decir, que tiene buenas capacidades para evocar el nombre de los objetos. Entonces ahí ya vemos dos tipos de funcionamiento muy bien contrastados, donde solamente en el área de atención selectiva este niño presentó una dificultad, digamos, relevante para el proceso de evaluación, mientras que las otras dos áreas de atención y el área del lenguaje se encuentran indemnes en el paciente. Para el área de memoria, justamente juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje, y esta se convierte en una base indispensable de este mismo proceso. Obviamente sin la memoria, pues no se tiene acceso a lo que es la información y justamente a la información que posteriormente el niño puede necesitar para la realización de tareas. Entonces, a nivel de memoria, en este niño se encuentra una falla de tipo mnésico visual que se evidencia en lo que es la recuperación de la figura de rey, donde el niño no logra la evocación de la misma. Entonces vamos a observar la figura que viene a continuación, y que pues es evidente que en este niño solo se recobran algunos elementos que hacen parte justamente del contorno por medio de figuras geométricas sin ningún orden y olvidándose de los detalles que integran a la figura. Esta falla específica, los evaluadores la describen como que puede estar afectada por problemas de tipo visoespacial y fallos en lo que es la integración visoconstruccional, y que interfieren en la retención del material visual. Entonces, vamos a ver la producción justamente del paciente. Aquí a la izquierda ustedes tienen la figura de Ray Ostrich, donde se le pide al paciente pues que realice, después de un tiempo determinado, realice el dibujo de esta figura de memoria, ¿no? Entonces el niño, en el ámbito de la memoria de recuperación, es decir, la memoria de evocación, pues tiene dificultades al momento de recuperar la figura, y vemos que realiza justamente el trazado de figuras geométricas separadas y que no conforman un todo como tal. Entonces, en este caso, respecto a las particularidades cualitativas del desempeño de la tarea, se pueden ya plantear diversas hipótesis. Lo que plantean los evaluadores como tal es que podría existir una dificultad de tipo visoconstruccional o de tipo práctico, ¿no? para lo que es la recuperación misma, y que no le permiten al niño justamente consolidar su memoria a corto plazo. A nivel de memoria verbal,
en la curva de aprendizaje de la prueba verbal como tal, aunque no es ascendente, este aprendizaje es productivo. Entonces, justamente indica que sí hay aprendizaje a nivel verbal, pero este rendimiento pues se encuentra por debajo de lo esperado para la edad del niño. En este sentido se indican fallas de tipo nésico a nivel verbal y un fallo en lo que es la aplicación de estrategias mismas para lo que es un mejor recobro cuando se le dan claves que no lo van a ayudar a recordar. Entonces ahí vemos los resultados de la curva de aprendizaje verbal, donde en los primeros 5 ensayos el paciente realiza un recobro importante, o sea, a mayor práctica, el paciente es capaz de recuperar la mayor cantidad de palabras, pero en cuanto a la producción inmediata de la memoria a corto plazo como de la memoria a largo plazo, hay una evidencia de déficit respecto a los procesos de aprendizaje verbal como tal. Estas dos puntas que representan la recuperación diferida, pues justamente no son muy significativas para lo que se establece como el funcionamiento base, que vendría a ser la recuperación inmediata para lo que es la curva de aprendizaje verbal. Entonces, se evidencia ahí nuevamente que existe algún problema en cuanto a los procesos mnésicos del paciente. Esta prueba es respaldada por la subprueba de información del WISC. Esta subprueba mide la información disponible adquirida como capacidad natural y experiencia cultural temprana. A pesar pues de que se encuentra el rendimiento dentro de la media poblacional, indica lo que es la presencia de aprendizaje y este rendimiento pues debería estar por encima teniendo en cuenta el puntaje elevado del paciente en el subtest, por ejemplo, de vocabulario y de habilidades verbales. Entonces esta particularidad permite a los evaluadores pensar en que su aprendizaje en la vida cotidiana es superior a lo que se observa cuantitativamente en las pruebas aplicadas. Evidentemente es necesario descartar que durante la aplicación de la prueba el paciente presentó altos niveles de inatención, lo que pudo haber afectado su puntaje. Entonces, en cuanto a la memoria de trabajo, se obtuvo un puntaje normal alto, descartando cualquier problema en este nivel. Para el área de náuseas y praxias, pues los resultados de la ejecución a nivel náusico-práxico arrojan resultados diferentes según la tarea que se llevó a cabo y se encuentra que en la ejecución de tareas con material tridimensional se observan puntajes dentro de la media, lo que nos demuestran habilidades visoconstruccionales en este nivel. Entonces, nuevamente la figura compleja de Rey en la parte donde se aplica la instrucción de copia es una medida pues comúnmente utilizada para evaluar la integridad de estos procesos de tipo práxicos controlados por el lóbulo parietal. Es así como las habilidades de organización y planeación mediadas por los circuitos prefrontales en este caso. Entonces la puntuación de la prueba en esta fase de la copia de la figura compleja está por debajo de lo esperado. Entonces se hace también evidente un fallo en lo que es la percepción, la planeación y organización del material que entra por el canal visual de modo unidimensional. Entonces ahí vemos la producción nuevamente del paciente a la copia de la figura. En este caso, esta difiere de la anterior solicitud porque la anterior era que reproduzca justamente
la prueba de memoria. En este caso se le pide que copie el dibujo. Entonces ahí vemos cómo presenta dificultades a nivel de construcción de la figura, donde finalmente realiza una copia deficiente y una copia inexacta de lo que vendrá a ser el requerimiento de la prueba como tal. Entonces, en este sentido, se detectan también dificultades prácticas que probablemente estén interfiriendo con los procesos también de recuperación visual y de percepción misma, ¿no? Entonces, en el caso específico de la evaluación de náuseas y praxias, se observan una mayor facilidad para lo que es el reconocimiento de objetos que le son familiares al niño para los que no lo son. Y esto explica su alto rendimiento en las subpruebas de figuras incompletas. En lo que respecta, por ejemplo, a la prueba del rompecabezas del WISE, el paciente puntúa por debajo de la media y los instrumentos de esta prueba, además de contener información de imágenes unidimensionales y bidimensionales, es material que al paciente se le dificulta manipular y exigen la organización perceptual de las partes para que puedan ser unidas. Entonces, en este sentido, esto se corrobora también con la producción deficiente de la copia de figura de RAID. Y esto indica que no solamente la atención selectiva visual tiene un grado de alteración, sino también que hay otros componentes que están dificultando el proceso de organización perceptual del paciente y hacen obviamente más difícil su reconocimiento y manipulación del material visoconstruccional. Finalmente se evalúan lo que son funciones ejecutivas y pensamiento, y a nivel verbal pues se observa un buen despliegue nuevamente de los recursos verbales como tal, y en este sentido pues hay buenos resultados en este tipo de tareas. El paciente muestra una habilidad importante para emplear hechos de manera pertinente, significativa y emocionalmente apropiada. Esto nos denota un funcionamiento ejecutivo, digamos, acorde o incluso un tanto más elevado para su propiedad. En cuanto a las pruebas no verbales, pues se encuentra una falla en las habilidades de organización y planeación que se relacionan con problemas perceptivos en el campo visual. En el ámbito visoverbal se encuentra un resultado promedio en la subprueba de historietas del WISC, donde se evalúa la capacidad específica para seguir una secuencia. Entonces vemos que hay una diferenciación importante entre el rendimiento de las pruebas verbales y las pruebas no verbales, donde nuevamente podemos notar que este niño pues tiene un funcionamiento verbal muy importante, diferente al rendimiento de tipo perceptivo visual. En cuanto a las pruebas de semejanzas del WISC 3, el niño demuestra que sus habilidades para categorizar están dentro de los rangos de la normalidad y por tanto él es capaz de organizar este tipo de información de formas adecuadas. El paciente presenta problemas a la hora de inhibir ciertos estímulos que no son necesarios en el momento de realizar algunas tareas, y esto afectará su capacidad atencional y su velocidad de procesamiento. Entonces, tenemos una correlación ahí importante para contrastar la hipótesis inicial de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, donde sabemos ya a este nivel que el paciente no es capaz de inhibir estímulos externos, y esto le altera todo lo que es el sistema atencional como tal y la velocidad del procesamiento de la información. Entonces, el perfil cognitivo de desempeño general del WISC como tal arroja una curva un tanto dispareja, ¿no? Disarmónica, con un puntaje promedio para las subpruebas de tipo manipulativo de 98 y las de tipo verbal de 122. Entonces hay el CI verbal obviamente es mucho más elevado que el CI de tipo manipulativo.
En general, pues el niño muestra una inteligencia promedio alta para su edad y nivel de escolaridad con un CI total de 111. Esto pues está determinado gracias a su desempeño en las tareas de tipo verbal. Se observa una habilidad con respecto a los niveles de abstracción, de conceptualización verbal, y hay evidencia psicométrica que refleja un estado alterado de la atención a nivel específicamente selectivo. También pues son importantes las fallas atencionales cuando las tareas propuestas no son de su total interés. Entonces, en este sentido, podríamos generar ya una hipótesis diagnóstica referida a que el paciente en particular no cursa con un proceso de tipo de trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Entonces, se evidencia también la presencia de disgnosia de integración que tienen que ver justamente con lo que es el particular de las agnosias de tipo aperceptivo, y esta pues se caracteriza porque justamente el niño o la persona que la padece hace una relación global de lo que ve a partir de rasgos locales o viceversa. Eso lo podíamos observar, por ejemplo, en la producción a la copia de la figura de rey. Asimismo, percibe rasgos que asocia con percepciones pasadas, y esta alteración se ve en el paciente en sus habilidades construccionales a nivel uni y bidimensional, y de manera menos marcada con objetos tridimensionales. Se da además un mejor desempeño cuando las pruebas que comprenden características unidimensionales tienen imágenes que le son familiares al paciente, y se evidencian alteraciones en cuanto a la memoria de tipo visual y verbal, que a su vez están influenciadas por un fallo a nivel no psicovisual y de estrategias de recuperación o de recobro. A pesar de que este paciente tiene facilidad para el procesamiento y posterior ejecución de sus ideas, sus fallos atencionales no se dieron en las tres esferas. La velocidad de procesamiento fue menor de lo que se esperaba, dada la alteración en su atención selectiva, y esto afecta el rendimiento en gran parte de sus tareas, sin por ello ubicarlo pues en un rango desfavorable o de alarma. Las alteraciones finalmente que se evidencian después de la valoración neuropsicológica del paciente son congruentes con las deficiencias que se manifiestan en la parálisis cerebral de tipo espástico a nivel visoconstruccional y del sustrato neurobiológico que complementa toda la patología central del paciente, porque abarcan pues zonas de tipo parieto occipito, parieto temporo-occipitales, y que a su vez estas son las encargadas de los procesos visoconstruccionales, visosensoriales y visoespaciales. Entonces, este niño en particular pues fue nuevamente remitido al área de neuropediatría, ya sin la confirmación del diagnóstico de TDAH, sino de aquellas dificultades típicas de la parálisis cerebral de tipo espástico. ¿Sí? Entonces, si vemos esta calidad de informe que se realiza respecto a un proceso objetivo de evaluación que viene denotado justamente desde los requerimientos del área de neuropediatría, pues el objetivo final era confirmar o no los hallazgos respecto a una posible presencia o no de un déficit, de un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, mediante la aplicación de estas pruebas específicas de evaluación, se pueden evaluar los desempeños específicos también en las tareas que fue produciendo el niño como tal, y finalmente se hace una descripción muy detallada de todos los procesos que están pudiendo interferir con lo que vendría a ser un buen rendimiento a nivel tanto de tipo atencional como
mnésico y finalmente de tipo práxico visoconstriccional. Entonces, son procesos que están evidentemente alterados y que responden a la patología específica de etiología del daño cerebral de este niño. Voy a parar ahí, por favor, para que tengamos un tiempito nada más.